de la alabanza y adoración, nuestro pastor, Freddy Almonte, con la poderosa palabra de Dios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Glorioso Dios. Buenas tardes tengan todos. Gracias por estar aquí en Casa de Oración, Lawrenceville, Georgia. Para mí es un placer, es un privilegio estar al frente de esta congregación. En la tarde de hoy, el Señor nos ha dado una prédica y esta la hemos titulado con el tema ¿por qué fue condenado a muerte Jesús? Ese fue el tema que el Señor nos dio. Glorioso Dios. Y los textos bases están en Mateo 27. Estaremos leyendo desde el mismo 27 hasta el 31. Vamos a orar para que el Señor Todopoderoso siga haciendo en medio nuestro lo que Él sabe hacer. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, una vez más, porque nos has permitido llegar aquí a tu casa de oración, Lawrenceville, Georgia, a buscar tu rostro. Pasa carbón encendido por mis labios para que yo pueda hablar de tu palabra con denuedo. Ayúdanos, Señor, no solamente a ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. Todo esto te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Glorioso Dios, mi alma te alaba, mi alma te necesita. Vamos a Mateo 27, 27. Cuando todos lo tengan, por favor, digan amén. Y los que están en sus hogares, hagan una señal, pues lo estamos monitoreando. Mateo 27, 27. Vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. Glorioso Dios. Mi alma te alaba. ¿Ya lo tienen en sus hogares? ¿Ya lo tienen aquí los hermanos? Amén. Dice Mateo 27, 27 al 31, en la versión de la Reina Valera 1960. Perdón. Entonces, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y dice el 28, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincándole la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo:
salve Rey de los judíos. Y dice el 30, y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Y oiga como dice el 31. Y después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Santo papá. Todo esto en burla. Todo esto, lo que le hicieron a nuestro Señor, fue totalmente en burla. Pero miren, la pregunta que hace en esta tarde el tema de hoy, la voy a repetir. ¿Por qué fue condenado a muerte Jesús? La respuesta es literalmente que él fue condenado por política. Así como lo escuchó, él realmente fue por política, pues él no vino a hablar mentiras. Como ellos se estaban burlando, según lo que leímos en los textos base, él vino a hablar verdades. Sí, amados hermanos, él vino a hablar verdades. Pero los políticos de ese tiempo no creyeron las verdades. Y no lo digo yo, lo dice Marcos y también Mateo. Narran que el Sanedrín condenó a Jesús a muerte por blasfemia. Y la blasfemia que ellos lo acusan fue porque él se declaró ser el Mesías, el Hijo de Dios. Oigan bien, Marcos y Mateo narran que el Sanedrín, condenó a Jesús a muerte por blasfemia al declararse él ser el Mesías, el Hijo de Dios. Vamos a buscarlo, vamos a leerlo. Vamos a esperar que lo pongan Mateo 26, 65. Cuando todos lo tengan, por favor digan amén. Glorioso Dios. ¿Ya está en la pantalla? Mateo 26, 65. Vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. Vamos a esperar que nuestro técnico lo ponga en la pantalla. Mi alma te alaba, Jehová. Mi alma te necesita. Dice la Reina Valera 1960. Entonces, el sumo sacerdote rasgó sus vestidos diciendo: ha blasfemado. Y en símbolo de pregunta, dice: ¿qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Santo papá. Oigan, antes de seguir, quiero decirle que la condenación y la crucificación son dos cosas muy diferentes, así como lo escuchó. La condenación y la crucifixión son dos cosas muy diferentes. Entonces, quiero preguntar dos preguntas. La primera, ¿qué es la condenación
Y según la Biblia, la palabra condenación viene del griego y significa sentencia o pena. Oigan, en un lenguaje claro como el agua, la Biblia indica en Romanos 8:1 que no hay absolutamente ninguna condenación para cada uno de nosotros, los cristianos. Vamos a buscarlo rapidito para poder comprender lo que el Señor nos quiere hablar en la tarde de hoy. Romanos 8:1, en la versión de la Reina Valera en 1960, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están escritos Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo, papá. La segunda pregunta es: ¿qué es la crucifixión? Miren, la palabra crucifixión proviene de las raíces latinas cru con X, que significa cruz con Z, y figere, que significa sujetar. La crucifixión, amados hermanos, esencialmente es sujeta a una persona, a una cruz, y esta cruz bien grande. Pero oigan, la crucifixión era un método de ejecución que implicaba dejar a una persona atada o clavada a una viga hasta que esta persona muriera en ese estado. Los antiguos romanos utilizaban la crucifixión como forma pública de castigar a los enemigos. Oigan bien, los antiguos romanos utilizaban la crucifixión como forma pública de castigar a los enemigos. Santo. Entonces, en la antigua Roma, la crucifixión era una forma terrible y espantosa de castigar públicamente la traición, la piratería y los crímenes cometidos por los esclavos contra sus esclavizadores. Otra pregunta: ¿cuál fue la razón por la cual Jesús fue crucificado? Miren, la razón por la cual Jesús fue crucificado fue para que muera, para que Él muriera según el propósito divino en nuestro lugar, o muriera por cada uno de nosotros, porque el pecado original, esa atmósfera del mal que nos rodea a cada uno de nosotros, nos aleja de un Dios vivo y por lo tanto nos lleva a la muerte. Jesús, en cambio, con su accionar, restablece nuestra comunión con el Padre, el Todopoderoso. Pero miren, Jesús voluntariamente fue a la cruz por cada uno de nosotros, así como usted lo está escuchando. Jesús voluntariamente fue a la cruz por cada uno de nosotros. Él, sin pecado,
cuando habla 2 Corintios 5:21, vamos a buscarlo mejor para poderlo entender. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. 2 Corintios 5:21, ya está en la pantalla. Dice en la Reina Valera 1960, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, Santo Papá. En pocas palabras, para que cada uno de nosotros fuéramos libertados del juicio de nuestro Dios. Por eso Pablo llama a la crucifixión de Jesús la sabiduría y el poder de nuestro Dios, según está plasmado en 1 Corintios 1, del 18 al 29. Vamos a buscarlo rapidito. 1 Corintios 1, cuando lo tengan, por favor, digan amén, leyendo desde el 18 al 29. ¿Ya está en la pantalla? ¿Ya lo tienen? Dice la versión de la Reina Valera 1960. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Dice el 19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Lo voy a repetir, lo que dice el 19. Glorioso Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y dice el 20, en símbolo de pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y oigan lo que dice el 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Para muchos, quiero hacer un paréntesis, la predicación es locura. Y muchos no se han dado cuenta que por esta locura es que entra la salvación a los creyentes. ¿Cuántos dicen amén? Y continuamos con el 22, cuando dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros pedimos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Y oigan como dice el 24, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios, dice el 25, es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, dice el 26, vuestra vocación, que no sois mucho sabio según la carne, ni mucho poderoso, ni mucho noble, sino, dice el 27, que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes.
Lo voy a repetir. Sino que los necios del mundo, dice el 27, escogió Dios para avergonzar a los sabios, y los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y oiga como dice el 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Santo Papá. A fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿A fin de qué? De que nadie se jacte en su presencia. El que entienda, entienda. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. Pero miren, a través de la cruz, Dios ideó un plan para aceptar a las personas pecadoras sin comprometer su carácter sin pecado. Oigan bien, a través de la cruz, Dios ideó un plan para escapar, para poder aceptar, mejor dicho, a la persona pecadora sin comprometer su carácter sin pecado. Pero miren, amados hermanos, se puede afirmar con bastante seguridad que nuestro amado Jesús fue condenado, políticamente hablando, a muerte. Así como muchas personas en medio nuestro, literalmente, también lo son o lo serán condenados a muerte. Oigan, para las autoridades romanas y los sacerdotes de Jerusalén, probablemente ellos no imaginaban el impacto que tendría esa condena hecha a la vida de Jesús. Para ello, se trataba de dar un castigo ejemplar al que a sus ojos era una persona subversiva, y también ellos pensaban que era una persona bastante peligrosa. Sí, amados hermanos, para ellos se trataba de dar un castigo ejemplar al que a sus ojos era un personaje, una persona subversiva y totalmente peligrosa. Para ello, Jesús era un gran problema de orden público. Santo Papá. Pero miren, Jesús fue condenado por hablar verdades de muchos tipos de delitos relacionados con todo tipo de desorden público. Oigan bien, Jesús fue condenado por hablar muchas verdades de delitos relacionados con desórdenes públicos. Y esto se puede deducir por el método que ellos eligieron cuando eligieron, valga la redundancia, que él debería de morir en la muerte tan drástica como la muerte de la cruz. Miren, el pueblo corrupto prefirió a un ladrón llamado
Barrabás en vez de preferir al justo. No lo digo yo, lo dice Mateo 27, 15 al 26. Vamos a verlo, vamos a buscarlo. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Mateo 27, 15. ¿Ya está en la pantalla? Dice la versión de la Reina Valera 1960. Ahora bien, en el día de las fiestas acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso que quisiesen. Dice el 16. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Y oigan como dice el 17. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, en símbolo de pregunta: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Y dice el 18, porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado, dice el 19, en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Y oiga como dice el 20, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuera muerto. Oigan bien, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuera muerto. Imagínense el panorama en nuestros tiempos. Imagínense qué tipo de persuasión muchos políticos hacen en estos tiempos para poder crucificar a un contrincante. Seguimos. Perdón. Y dice el 21, y respondiendo el gobernador le dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? En símbolo de pregunta. Y ellos dijeron: a Barrabás. Ya literalmente ellos estaban convencidos que el ladrón Barrabás debería de estar suelto y el justo debería de estar muerto. Y oigan lo que dice el 22. Pilato les dijo, en símbolo de pregunta: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron: sea crucificado. Y dice el 23, y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Entonces, dice el 24, que viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó la mano delante del pueblo, diciendo: soy inocente yo de la sangre de este justo, allá vosotros. En este tiempo, dicen por ahí que muchos tienen boca, pero ellos
mandan a otro a soplar. Santo. Y oiga lo que dice el 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre vuestros hijos. Entonces, dice el 26, que soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Santo. El que tenga oído, simplemente que oiga. Miren, amada iglesia, la crucifixión era un castigo que se aplicaba a los esclavos y a los criminales, incluyendo a los rebeldes y a las personas sediosas. Y solamente las autoridades romanas, en este caso Poncio Pilato, tenía la potestad para ejecutarla. Solamente él tenía esa gran potestad. Y aunque la religión sin duda tuvo que ver en ella, no fue el motivo de la condena. Oigan bien, aunque la religión sin duda tuvo que ver en ella, no fue el motivo de la condena. Oigan, para los falsos profetas, la condena era la lapidación y esta era ejecutada por los propios judíos. Perdón. Esta era tratada por los propios judíos, esta ejecución, en tanto que se tratara o que se trataba de una cuestión sumamente religiosa. Perdón. ¿En dónde he visto eso? ¿En dónde he visto eso? ¿En dónde? ¿En dónde? Santo papá. Pero miren, para las autoridades romanas y los sacerdotes de Jerusalén, esto se trataba de dar un castigo ejemplar al que a sus ojos era un personaje subversivo y al mismo tiempo peligroso. Oigan bien, para las autoridades romanas y los sacerdotes de Jerusalén, se trataba de dar un castigo ejemplar al que a sus ojos era un personaje subversivo y peligroso. Santo papá, mi alma te alaba. Pero miren, 3 décadas antes de Judea, esta estaba convertida en una provincia romana y era un polvorín a punto de explotar, especialmente en los periodos de festividades religiosas, cuando se concentraban una gran cantidad de gente en las ciudades. Una de las celebraciones más importantes del calendario hebreo es la Pesá, conocida también como la Pascua judía. Así como en muchos países se celebra ese tipo de evento que conmemoraba la libertad de Egipto y que estaba a punto de celebrarse
cuando Jesús entró en Jerusalén. El que tenga oído que oiga, santo papá. Pero miren, a los ojos de Pilato, cualquier alteración del orden público en un momento tan cargado de simbolismo como esa festividad, la conquista de la libertad del pueblo judío, debía ser inmediatamente suprimida. Pilato, como dirían por ahí, no comía cuento en ese tiempo, en esas celebraciones muy importantes, como hacen en muchos países que tienen un tipo de celebración, y esas celebraciones son muy importantes para los mandatarios. Pero miren, la figura mesiánica, como nuestro amado Jesús o Juan el Bautista, representaban además un problema grande añadido para Roma. El reino de Israel había sido una maquinaria teocrática, por lo que la aparición de este tipo de líderes religiosos podía estimular una revuelta contra la propia ocupación romana. Pongan atención a lo que estamos tratando de exponiendo. Además, una concepción monoteísta que el Imperio Romano, al ser una sociedad idólatra que entraba en directa oposición con la proclamación que hacía Jesús del reino de Dios. Cuando Jesús proclamaba, no proclamaba mentira. Cuando Jesús proclamaba el reino de Dios, hablaba verdades, hablaba cosas que los tramposos, los mentirosos y todos los líderes no querían escuchar, no querían que le descubrieran su farsa. Pero nuestro amado Jesús seguía insistiendo en el reino de Dios. Miren, en la biografía de Poncio Pilato, allí se describe como un hombre de carácter inflexible, un hombre duro de carácter, y se sabe que a Poncio Pilato no le temblaba la mano a la hora de condenar a quienes amenazaban al poder romano. Entonces, para ellos, nuestro amado Jesús fue una amenaza para todos ellos, para todos los líderes sacerdotales de esa época. Así como lo escuchó, Jesús fue una amenaza para todos los líderes sacerdotales. Especialmente Jesús fue una amenaza para los judíos y en particular para el sumo sacerdote llamado Caifás. Jesús representaba un gran problema y ellos tenían que salir de ese problema a como diera lugar, y por eso ellos
ejecutaron esa orden. Oigan, pongan atención. Durante la mayoría de su vida, predicó en Galilea, la zona norte de la provincia de Judea, y no representó ninguna molestia, pero su llegada a Jerusalén junto con un nutrido grupo de seguidores cambió las cosas. Oigan bien, su llegada a Jerusalén junto con un nutrido grupo de seguidores cambió las cosas. Miren, allí en el templo de Jerusalén era el centro del poder teocrático, y en su patio se vendían animales para los sacrificios y se cambiaban monedas griegas y romanas por judías y fenicias, que eran los únicos o las únicas que podían usar el templo. Pero miren, según los evangelios, Jesús se molestó al ver que la casa de Dios era usada para el comercio, que esta era cueva de ladrones. Oigan bien, que esta era cueva de ladrones. Y Jesús, al ver tanta indignación, volcó la mesa de los comerciantes, según lo refleja Mateo 21:12. Vamos a buscarlo rapidito. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Mateo 21:12, en la versión de la Reina Valera, dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían paloma. Analice bien qué fue lo que él hizo. Él entró como un tornado, volteando mesa de los que vendían y de los cambistas, y todas las sillas. Él entró, como dirían por ahí, dando patada voladora para determinar esa corrupción que tenían dentro de Jerusalén. Pero aquí viene lo grande, amados hermanos, amada iglesia. Después de este supuesto grave altercado, hubo un motivo suficiente para iniciar un proceso contra Jesús. No lo hicieron antes, lo hicieron después que él entró a la contienda, cuando entró a Jerusalén dando patada, sacando, desbaratando las mesas, y sabrá Dios dónde caían las sillas. Santo Papá. Y es aquí, me imagino que él tenía ese dolor por ver lo que estaban haciendo los falsos dentro
de Jerusalén. Y es aquí, amados hermanos, donde le inventan los cargos a Jesús cuando él hace lo que hace. Aquí es que él le pone estos perversos de ese tiempo, le pone su punto claro haciendo esa acción que él estaba haciendo. Y los falsos líderes, viendo esa gran acción, le ponen la tapa al pomo y le inventan a nuestro amado Jesús esos cargos, como si dijeran lo que dicen por ahí: Jesús quería que salieran de la sinagoga y, como dije, hay un refrán nuevo en la República Dominicana y ese refrán es pellejo y cárcel. Eso literalmente era lo que en aquellos tiempos, cuando él comenzó, si lo podemos ver desde ese punto de vista, a botar las mesas y la silla, él quería salir de todos esos ladrones, de todas esas personas que estaban confabulados para hacer todo tipo de venta dentro de la sinagoga. Pero miren, nuestro amado Jesús era un doble peligro, no solo para los que tenían la crítica o para aquellos que por miedo no hacían nada, porque tenían ese miedo, valga la redundancia, que se desenmascarara una revuelta que fuera sofocada por los romanos y ésta llegara a ser un baño de sangre. Oigan bien cuál era el temor de los romanos: de que se formara una revuelta, un lío, por decirlo así, y que este lío se convirtiera en un baño de sangre. ¿En dónde he visto eso? ¿En dónde? Santo papá. Pero oigan, en particular, el episodio de la expulsación de los mercaderes del templo fue el detonante para que el Sanedrín, el Consejo de Rabinos, como función de jueces, vieran en Jesús ese gran peligro y ellos, como le dije, temieron que la masa fuera agitada y al agitarse la masa le dieran
su castigo a ellos. Como dije ahorita, pellejo y cárcel. Santo papá. Y era conveniente mejor denunciarlo ante las autoridades romanas que tenían la potestad en cuestiones de orden público. Ellos eran los que controlaban el orden público y mejor convenía comunicárselo a todas las autoridades romanas. Pero miren, Poncio Pilato es descrito en Alejandría por un filósofo llamado Filón como un hombre de carácter inflexible, un hombre sin ninguna consideración, y al conocerlo así, ellos entendían que a él no se le iba a doblar el pulso para poder ejecutar lo que pudiera ejecutar, porque verdaderamente era Jesús una gran amenaza para el poder romano. Santo papá. De hecho, amada iglesia, además de Jesús, él tuvo que lidiar con otro personaje bastante más peligroso que habían arengado de una forma abierta a las masas para que se rebelaran contra los líderes romanos. Por lo tanto, se dice que él no debió de tener demasiado reparo en deshacerse de aquel tal predicador que estaba hablando toda la verdad. En nuestro tiempo, muchas personas lo califican como un mentiroso, como uno que vino a aprovecharse y a hablar mentira. Todo lo contrario, santo papá. Pero miren, las fuentes que estaban interesadas para que la ejecución de nuestro amado Jesús fueron los sacerdotes perversos, los sacerdotes mentirosos, y todos ellos fueron los que ciertamente tuvieron esa gran responsabilidad en la muerte de nuestro amado Jesús. Los evangelios intencionalmente cargan la culpa sobre ellos y presentan a Pilato como el mero ejecutor de una sentencia ya decidida. Ellos estaban decididos a hacerlo porque ellos sabían que Jesús era el único entre todos que estaba hablando la mera verdad. Todos nosotros sabemos que nuestro amado Jesús hablaba la verdad y no es coherente
por lo que sabemos de él, por su carácter de personaje, que él estuviera hablando cosas que no fueran, porque sobre él pesaba una gran responsabilidad dada por el Padre. Pero oigan, como representante de Roma en Judea, para los líderes romanos, era su obligación garantizar el orden y por otra parte no tenía motivo para ser clemente de ninguna manera con nuestro amado Jesús. A los cristianos les interesaba convertir a un pueblo romano pero a los romanos no les interesaba que le hablaran verdades a su pueblo. Y ellos indujeron al pueblo para ello quedar limpio. Indujeron al pueblo que sea el pueblo el que diga que suelten a Barrabás y que ejecuten la crucifixión de nuestro amado Jesús. Esta responsabilidad atribuida mayoritariamente a los judíos debe entenderse en el contexto de evangelización. Pero miren, los judíos, en cambio, eran buenos como chivo expiatorio. La singularidad de sus costumbres lo convertían en un cuerpo extraño dentro del imperio y por otra parte muchos judíos se negaban a considerar a Jesús como el rey, como el Mesías que anunciaba su tradición. Además, amada iglesia, en Egipto, donde se formaron los primeros comunicadores cristianos, existía ya un sentimiento antisemita que reforzó esta idea. La elaboración de los evangelios en cuanto a obras proselitistas de tipo religioso. Pero miren, hubo un énfasis y un carácter místico de la muerte de Jesús. Sin embargo, quienes lo proporcionaron, quienes los ordenaron y lo llevaron a cabo, no podían imaginar que la trascendencia de ese acto, lo que tenía de gran importancia. Para ellos, muy probablemente se trató de ejecutar a alguien que alborotaba la masa, a alguien que hablaba mucha mentira, santo papá. Pero en todo esto, en ese transcurso de difamación, de llevarlo a la muerte, Jesús no abrió la boca para defenderse, según Mateo 27, vamos a buscarlo, vamos a leer del 11 al 14. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Mateo 27, 11, versión Reina Valera 1960 dice: Jesús, pues,
estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, en símbolo de pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. ¿Cómo fue que le dijo? Tú lo dices. Y dice el 12, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato, dice el 13, entonces le dijo, en símbolo de pregunta, ¿no oye cuántas cosas testifican contra ti? Y dice el 14, pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Jesús se mantuvo callado porque él sabía que estaba hablando verdades. ¿Cuántos dicen amén? Finalmente, amados hermanos, como podemos entender, todo fue por política. Todo esto que hemos estudiado en la tarde de hoy, siempre los políticos y líderes malintencionadamente de todo el mundo lo harán. Oigan bien, todo esto que hemos estudiado hoy siempre lo harán los políticos y los líderes malintencionalmente de todo el mundo. Y a esto se le llama conducta aprendida. Sí, hermano, conducta aprendida. ¿Qué significa esto? Usted se preguntará, de conducta aprendida. Miren, la conducta aprendida, al contrario que la conducta instintiva, es individual y adquirida, como el fruto de una experiencia adquirida, valga la redundancia, en el medio. Y esta, amados hermanos, normalmente se puede asociar el aprendizaje con la aparición de una conducta nueva. Por ejemplo, el aprender a leer, el aprender a montar caballo, el aprender a montar bicicleta, el aprender a tocar cualquier tipo de instrumento, etcétera, etcétera, son los ejemplos de una conducta aprendida. En muchos países, la delincuencia, tanto en el área de lo de cuello blanco como en el área del sector marginado, son producto de las conductas aprendidas. Muchos hacen acciones por ese tipo de conducta y hasta le sacan trapito al sol a muchos personajes para poderlo desacreditar, para poderlo crucificar, para salir de ello, mejor dicho, porque en realidad hablan verdades que a ellos no les interesa que ese tipo de verdades salga a la luz.
Y como pudimos ver, se limpia la mano como se limpió Pilato. Y muchos líderes arman un grupo de personajes, como dicen por ahí, de bocinas para hacer ese tipo de daño y ellos limpiarse las manos. Ellos salir campantes como que ellos no saben de nada, pero son ellos los que no les conviene en algunos países que la verdad salga a la luz, porque para ellos, como líderes que son, tienen el control de todo. Pero la Biblia dice que toda verdad saldrá a la luz. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. Volviendo atrás, Jesús vino a morir por cada uno de nosotros en la cruz, y todo eso tenía un gran propósito, pues su muerte fue su gran victoria. Cuando el enemigo pensó que lo derrotó en la muerte de la cruz, ahí fue su gran victoria. El enemigo no reconoció, no tenía eso en mente, que la victoria de nuestro amado Jesús estaba en su muerte. Santo Papá, esa fue su mejor victoria. Y por eso él dijo unas palabras en su agonía de muerte, cuando habló y dijo: consumado es. Dios lo siga bendiciendo rica y abundantemente. Y vamos a orar para así despedirlo en esta tarde de hoy en oración. Pero antes de orar, vamos a dejarlo con los textos base que estudiamos en la tarde de hoy, de Mateo 27, 27 al 31, de la versión de la Reina Valera 1960, que dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espina y una caña en su mano derecha, e hincándolo la rodilla delante de él, le escarnecieron diciendo: salve el rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Santo Papá. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestiduras y le llevaron para crucificarle. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra que fue expuesta en esta tarde de hoy. Nosotros seguimos buscando tu rostro, seguimos clamando a tu favor, y te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando, que nos sigas dando la fortaleza para esperar tu pronto regreso, que nos ayude a mantenernos firmes, que nos ayude a estar fiel a tu palabra, porque sabemos que tú hablas verdades y que tú dijiste
que viene pronto por tu pueblo. Nosotros somos ese remanente que estamos esperando en tu venida y te pedimos que conforme a tu voluntad nos siga ayudando a mantenernos firmes en este proceder. Llévanos con bien a nuestros respectivos lugares y que el ángel de Jehová siga acampando en medio de nosotros los que te tememos. Dios lo bendiga y será hasta el próximo domingo, si el Señor lo permite, que estaremos aquí en Casa de Oración, Lawrenceville, Georgia. Bendiciones y muy buenas tardes. Feliz Día de las Madres para todas las madres dominicanas de aquí y de allá. Bendiciones. Separado de ti nada puedo ser, separado de ti nada soy. Si por unos momentos me aparto de ti, miserable sería de ti. Toma mi vida, toma mi ser. Haz de mí lo que tú quieras, quiero ser fiel. Toma mi vida, toma mi ser. Haz de mí lo que tú quieras, quiero ser fiel. Sí, Señor. Aquí está mi vida, Señor. Aquí estoy. Toma mi vida, Señor. Vamos, díselo. Toma mi vida, con tu corazón, nadie. Toma mi ser. Haz de mí lo que tú quieras, quiero ser fiel. Toma mi vida, toma mi ser. Haz de mí lo que tú quieras, quiero ser fiel. Eres tú la vida verdadera, yo el pámpano soy, Señor. Quiero permanecer injertado en ti y a mi Dios poder glorificar. Diga fuerte, toma mi vida, toma mi ser. Haz de mí lo que tú quieras.
esta mi vida, Señor.